vamos a estar explicando teología bíblica y sistemática, parte de cristología, la esencia de Cristo, la naturaleza de Cristo, la perfección de Cristo, la autoridad de Cristo, las afirmaciones de Jesús, Hijo de Dios, la conciencia que Cristo tenía de sí mismo, cristología, quién es Cristo, testimonio de los discípulos, perfección de Cristo, el verbo de Dios, el Señor, su soberanía, Hijo del hombre, quién es, de qué manera, por qué el Hijo de Dios se hizo el del hombre, revelar a Dios, tomar nuestra naturaleza humana y glorificarla, salvar a los pecadores, Cristo, título y misión oficiales, como hijo de David, Cristo Jesús y su obra salvadora. Y mañana estaremos explicando las otras cosas. ¿Qué compone la naturaleza de Cristo? Vamos a leer el concepto de lo que es cristología, rama de la teología cristiana que trata de la persona de Cristo, dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la explicación de la persona de Jesús. En la teología cristiana tradicional procede por lógica a la soteriología, doctrina de la obra salvadora de Cristo. Sin embargo, en la historia de la Iglesia, la soteriología procedía a la cristología, ya que la creencia en el papel salvador de Jesús conducía a la búsqueda de quién era Él. La cristología no es una formulación de proposiciones reveladas, sino que es la respuesta cristiana al fenómeno de Jesús. La cristología es sin ninguna duda el tema principal de la teología sistemática. Necesitamos saber qué es Jesús para poder por medio de él llegar a la salvación eterna de nuestras almas. La cristología es aquella parte de la teología sistemática que estudia la persona de Jesús y nos enseña con base en la Escritura quién es Él. Jesús mismo nos anima a plantear esta pregunta, pero es muy difícil responder esta pregunta. En un sentido no es difícil. Jesús es el Señor, Salvador del mundo, pero por otro lado la pregunta sí requiere un estudio detallado de la Biblia, porque la Biblia afirma que Jesús es Dios y que al mismo tiempo es hombre. ¿Cómo puede alguien ser Dios y hombre a la vez? Como notarán ya, entramos en el tema central de la cristología, mis hermanos, para que vayamos entendiendo. ¿Quién es Cristo? Se hace necesario entonces saber quién es Jesús, quién es el Cristo o quién es Jesucristo. Y la mejor manera de responder a la pregunta es dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales es conocido el Hijo de Dios. Juan 3:16 hace referencia a que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, a dar su vida por la salvación de los hombres. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, registran la oportunidad cuando Dios le dijo a Juan el Bautista que Jesucristo es su Hijo amado en quien él tiene complacencia. El ángel Gabriel hizo lo siguiente mención en Lucas 1:31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El evangelio en Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual recibió varios nombres y títulos. Como bien lo podemos ver en las citas bíblicas anteriores, como Hijo de Dios, debió llamarse Jesús. Este es su nombre. Y aunque se llama Jesús, también es llamado el Cristo Jesús como Salvador y Cristo como ungido Mesías. De ahí el nombre de Jesucristo. Y algunos lo llaman también Yeshua, por sus términos en inglés. Porque en hebreo, porque ellos dicen que el nombre no puede ser cambiado o modificado al castellano. Ninguna transliteración, por muy exhaustiva que sea, puede cambiar un nombre propio. Y por ejemplo, el nombre de Jesús es Yeshua. Tenemos también un estudio acerca del nombre de Jesús, pero eso lo vamos a decir en otra oportunidad. La naturaleza de Cristo. Es importante resaltar que aparte de los nombres Jesús, Cristo, Jesucristo, existen otros nombres o títulos dados al Hijo de Dios, de tal manera que si queremos saber acerca de la naturaleza de Cristo es necesario conocer y explicar todos los nombres y títulos que a Él hacen referencia. Hijo de Dios, deidad. De la misma manera que la frase hijo del hombre significa nacido de hombre, así también hijo de Dios significa nacido de Dios. De ahí que este título proclame la deidad de Cristo. A Jesús jamás se le denomina un hijo de Dios en sentido general en que los hombres y los ángeles,
Job 2:1. Si no son hijos de Dios, es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único, según la descripción, porque viene de la propia esencia de Dios. Totalmente hombre y totalmente Dios. Según la descripción de que Jesús nos hace, la Sagrada Escritura mantiene con Dios una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. Cristo, como Hijo de Dios, tiene conciencia de sí mismo. Afirma que ser el Hijo de Dios tiene autoridad en perfecto y sus discípulos testificaron de su deidad. Veamos todo esto a continuación. La Biblia dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios para los gentiles, para los judíos, así conocidos como no conocidos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La conciencia que Cristo tenía de sí mismo. ¿En qué consiste la conciencia que el Señor tenía de sí mismo? En otras palabras, que sabía decir. Lucas, el único escritor que registra un incidente de la niñez de Jesús, nos dice que a la edad de 12 años, cuando menos Jesús estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con Dios, a quien describe como Padre, y de una misión especial en la tierra. Los negocios de su padre en el río Jordán, el Señor Jesús describe como oyó la voz del Padre que corroboraba y confirmaba su conciencia interior. En Mateo 3:17, y en el desierto resistió con éxito los intentos de Satanás destinados a poner en tela de juicio su carácter de Hijo de Dios. En Mateo 4:3. Más tarde, en su ministerio, tuvo palabras de elogio para Pedro por el testimonio inspirado del cielo respecto de su deidad. Mateo 16:15-17. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se procesaba ante el alto tribunal judío, podía haber escapado de la muerte negando su carácter extraordinario de hijo de Dios y afirmando simplemente que era hijo en el mismo sentido que los demás hombres lo eran. Pero al ser puesto bajo juramento por el sumo sacerdote, declaró tener conciencia de su deidad, aunque sabía que dicha declaración le significaba la muerte. Mateo 23:63-65. Las afirmaciones de Jesús. Jesús se identificó plenamente con las actividades divinas. En efecto, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Salí del Padre. Juan 16:28. Como me envió el Padre. Juan 20:21. Jesús afirmó tener conocimiento divino y comunión con Él, según Mateo 11:27 y Juan 17:25. Poder para perdonar pecados. Marcos 2:5-10. Poder para resucitar a los muertos. Juan 6:39-40 y 11:25. Tener omnipresencia. Mateo 18:20. Ser el juez y arbitrio del destino del hombre. Juan 5:22. Mateo 25:31-46. Demandar rendición y fidelidad como solo Dios podía reclamar con derecho. Mateo 10:37. Lucas 14:25-33. La autoridad de Cristo. En las enseñanzas de Cristo uno nota ausencia completa de expresiones como esta, según opino. Creo que, supongamos, un sabio racionalista judío admitió que el Señor hablaba con la autoridad de Dios Todopoderoso mismo. En Juan 5:19 vemos claramente descrita la autoridad del Hijo. En el discurso de los bienaventuranzas dio muchas enseñanzas, haciendo gran énfasis en la frase: de cierto os digo. Ya finalizando en Mateo, bienaventuranzas, dio muchas enseñanzas. 7:24 dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras de Jesús no eran cualquier palabra, eran palabras de vida eterna, y el Señor hablaba con esa autoridad. Hablaba como quien tiene autoridad, y la tiene, sobre todo principado, toda potestad, todo. Solamente Él está sujeto al Padre, a más nadie. La perfección de Cristo. Ningún maestro que llama a los hombres al arrepentimiento y a la justicia puede evitar alguna referencia a su propio pecado e imperfección. En realidad, cuanto más santo es, tanto más lamentará y reconocerá sus propias limitaciones. Pero en las palabras y hechos de Jesús hay una ausencia total de la conciencia o confesión del pecado. Tenía el conocimiento más profundo respecto de los males del pecado, y sin embargo no cayó sobre su alma sombra o mancha alguna. Por el contrario, Él más humilde de los hombres, Él es el más humilde de los hombres, lanza el siguiente reto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y me puede acusar, soy irreprensible, soy intachable. Ese era Cristo, cosa que nosotros no podemos decir. Juan 8:46. El testimonio de los discípulos. Hoy en día muchos hombres a nivel mundial dan testimonio de Jesús.
a través de las diversas religiones. Estos están más cerca de la verdad y otros se alejan de ella. No obstante, los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo pueden decir, como dijo el centurión, cerca de la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, o como también dijo Tomás en una oportunidad, Señor mío y Dios mío. Estos dos hombres eran incrédulos y sin embargo no les quedó otra alternativa que reconocer la deidad de Jesucristo y rendirse a Él. Los discípulos al principio del ministerio de Jesús todavía no tenían el firme conocimiento de la deidad de Jesús, ya que en la transfiguración, Mateo 17, quisieron no solo hacer una enramada para Jesús, sino también para Moisés y Elías. Sin embargo, más adelante pudieron entender el carácter divino del Señor. Los discípulos fueron testigos de los padecimientos de Jesús como hombre, mas sin embargo quedaron convencidos de su divinidad y testificaban de ella. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo pudieron testificar de lo que Jesús, el Hijo de Dios, imparte el Espíritu Santo. Es el único camino de la salvación, es perdonador de pecados, es juez de los muertos, es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro destacó mucho por su testimonio en el libro de los Hechos 2:33, 4:12, 5:31, 10:42 y en 2 de Pedro 3:18. Pablo testifica en Tito 2:13, Colosenses 1:16, 2:9, 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 3:13, 14, testifican de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El verbo de Dios, preexistencia y actividad eterna, la preexistencia de Cristo. La palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con otros seres, trata con ellos, es el medio por el cual expresa su poder, inteligencia y voluntad. Cristo es la palabra, el verbo, puesto que por intermedio de él ha revelado su actividad, voluntad y propósito, y porque él, Dios, establece contacto con todo el mundo y se expresa a sí mismo por medio de su Hijo, que es la misma imagen de su sustancia, según Hebreos 1:3. Cristo es la palabra de Dios, porque revela a Dios, demostrándole en persona no solo trae el mensaje de Dios, sino que es el mensaje de Dios. En el principio era el verbo, Juan 1:1. En todas las cosas por medio de él fueron hechas, Juan 1:3. Y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Porque él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16. Antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Sino que se despojó a sí mismo, dañando forma de siervo, no estimando el ser como Dios, sino que se despojó. 2:7. La palabra eterna de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre con el objeto de revelar el eterno Dios por medio de la personalidad humana. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, según Hebreos 1:1 al 2. Señor. ¿Por qué se le dice Señor? Es uno de los títulos más comunes de Jesucristo. Indica su deidad, exaltación y soberanía. Deidad, el título Señor, cuando se le colocaba antes de su nombre, proporcionaba la idea de deidad tanto para judíos como para gentiles. El vocablo Señor en el idioma griego, curio, fue el equivalente de Jehová en la traducción griega del Antiguo Testamento. Por lo tanto, para los judíos el Señor Jesús era una atribución clara de la deidad. Cuando el emperador romano se refirió a sí mismo como Señor César y les requirió a sus súbditos que dijeran César, Señor, los gentiles entendieron que el emperador reclamaba para su divinidad y escogieron sufrir persecución antes de asignar a un hombre el título que solo pertenece a quien Dios ha exaltado, Jesucristo. Exaltación. En la eternidad Cristo posee el título del Hijo de Dios en virtud de su relación con Dios, Filipenses 2:9. Aunque por naturaleza era igual a Dios, voluntariamente se sujetó a las limitaciones del hombre y murió en la cruz para redimir a los pecadores, pero resucitó al tercer día y fue exaltado por Dios a la diestra del Padre. Cristo fue siempre divino por naturaleza y se convirtió en Señor por su obra redentora. Soberanía, el título Señor aplicado a Jesús por sus seguidores significa lo siguiente: aquel que por su muerte se ha ganado un lugar de soberanía en mi corazón y a quien me siento obligado a adorar y servir con todas mis fuerzas. El Señor es el creador del hombre y del universo entero, por consiguiente es merecedor de nuestra oración y el servicio. Al redimirnos pasamos de ser propiedad de él por los siglos. 1 Corintios 6:20 y 2 Corintios 5:15. Hijo del hombre, como se le llama en la humanidad.
quien, hijo del hombre, significa principalmente uno que comparte la naturaleza humana y las cualidades humanas. Es una designación enfática para el hombre en sus atributos, características de debilidad e incapacidad en sí mismo. Aplicado a Cristo, la frase hijo del hombre le designa como participante de la naturaleza y cualidades humanas y sujeta a las fragilidades del hombre. El título está relacionado con su forma terrenal según Marcos 2.10 y 2.28, Mateo 8.20, Lucas 19.10. Con sus sufrimientos en bien de la humanidad, Marcos 8.31, y con su exaltación sobre la humanidad, Mateo 25.31, la humanidad de Cristo era verdadera y no fingida. En realidad sufrió el hambre, la sed, el cansancio, el dolor. Estuvo sujeto en general a las debilidades de la naturaleza humana, pero sin pecado, ya que era completamente hombre y completamente Dios, porque él se despojó de su gloria, su omnisciencia, su omnipresencia, todo ese tipo de cosas para estar sujeto a las características de un ser humano, aunque no pecó. ¿De qué manera el Hijo de Dios entró en el mundo como Hijo del Hombre al ser concebido por el Espíritu Santo, ya que era obra y gracia del Espíritu Santo, aparte de Padre humano en el seno de María? Nótese que el Salvador prometido por primera vez designado como simiente de la mujer, Génesis 3.15. También Isaías profetiza de él diciendo que será hijo de la Virgen, Isaías 7.14. El efecto, este es el método escogido por Dios para la encarnación de Cristo. Por medio de un milagro, Dios hace que el vientre virginal de María conciba. Esto es lo que se llama la concepción sobrenatural de Jesús. Nota, no debe confundirse la concepción que fue sobrenatural con el nacimiento que fue un acto natural. Jesús es hijo de María, pero no de José, de sangre, pero no de sangres. Es decir, José no fecundó a María, sino el Espíritu Santo hizo que naciera un ser por su gran poder e infinita soberanía de Dios. Mateo 1.18 y 20 y Lucas 1.35. La encarnación significa que Dios se hizo hombre. Dios no se convirtió en hombre ni dejó de ser Dios para comenzar a ser, sino que permaneciendo como Dios, asumió una nueva naturaleza, la humana, uniendo la naturaleza divina en un solo ser, una sola persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Estas dos naturalezas, como hemos dicho, se funden en la persona de Jesucristo, produciendo o manifestando una sola personalidad. Esa unión perfecta de las dos naturalezas se le llama en teología la unión hipostática. De manera que Jesucristo no es un Dios y un hombre, sino el Dios hombre, Dios Anthropos. Cuando actúa, lo hace como una sola persona y no como dos. Esta gran verdad la presenta San Pablo en las siguientes palabras, Romanos 9. Recuerda este principio fundamental de la cristología. Jesucristo tiene dos naturalezas, pero una sola personalidad. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo hijo del hombre? Revelar a Dios. Juan 5, 19 al 20 y 10, 38, 14, 7 y 11. Jesucristo es la revelación máxima de Dios a los hombres. Conociendo a Cristo, conocemos a Dios. Tomar nuestra naturaleza humana y glorificarla, capacitándola así para heredar las mansiones celestiales. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros los hijos de los hombres seamos hechos hijos de Dios. Un día seremos semejantes a Él, 1 Juan 3:2, y aún nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de su gloria. De Adán hemos heredado la imagen terrenal, de Cristo heredamos la celestial, 1 Corintios 15, 47 al 49. En Adán empezó la raza humana, en Cristo empieza el nuevo pueblo que se llama linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Este es el pueblo de los redimidos de nosotros. Salvar a los pecadores. Este fue el propósito principal, liberar a los hombres de la culpa, del poder y de la presencia del pecado y hacernos aceptos en el cielo. Esto era el centro del plan de la encarnación. Si no había encarnación, no podía haber muerte de cruz. Mateo 1.21 y Lucas 19.10. Juan 1.12. Cristo, título y misión oficiales. Cristo es la forma griega del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido. Para los profetas y escritores de Amós, Cristo es la forma griega del siglo
8. El Mesías esperado era un personaje con un poder sin límite que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Isaías 9:7, 11:4, Oseas 14:2 al 9, Amós 9:11 al 15. Con base en la profecía de Natán, segundo libro de Samuel 7:12 al 16. Alentado por los profetas y escritores, el pueblo hebreo esperaba durante cada crisis política a un hombre, el ungido, alguien que traería la liberación y ante quien cualquier resistencia por parte de su enemigo sería anulada por ser alguien el Mesías invencible. La tendencia en el tiempo de Jesús fue de esperar un Mesías político que vendría a liberar a su pueblo, de tal modo que la persona del Mesías y su obra habían adquirido para ese entonces la mentalidad judía oscurecida por prejuicios racionales y religiosos. Es decir, ellos esperaban algo literal por la fuerza, algo que va a pasar al final de la gran tribulación. Ahí sí va a entrar Cristo, como ellos lo están esperando. Pero ya que Cristo vino, ya su obra redentora ya fue consumada en la cruz. Un carácter totalmente erróneo, según Hechos 1:6 al 7. Jesucristo cumplió la profecía de Isaías, ver Lucas 4:16 al 3, en el sentido de que el ungido de Dios debía ser el proclamador de la verdad divina y no un agitador político en procura de defender intereses personales. Mateo 12:16 al 21. La nación de Israel, en sentido general, no relacionó el ministerio espiritual de Cristo con el pensamiento de Mesías. Admitieron que Jesús era un maestro, un predicador y hasta un profeta, pero no distinguieron que él era el verdadero Mesías enviado por el Padre. Sin embargo, una parte quizás minoritaria de nación lo aceptó, según Juan 4:25. Hijo de David, Jesucristo es de descendencia davídica. Se le prometió a David por su fidelidad, segundo libro de Samuel 7 dice, una dinastía eterna. Se trata del pacto davídico de la casa de David. Vendría un gran rey, según Jeremías 39, 23:5, Ezequiel 34:23, Isaías 55:3. Desde el punto de vista de su descendencia humana, Jesús era el hijo de David, Mateo 9:27, 20 y el 20:30, Hechos 13:23. Romanos 1:3. Mucha gente de la nación de Israel esperaba un Mesías humano que fuera un segundo David, ignorando la naturaleza divina de Cristo. Jesucristo en una oportunidad dejó claro que él era superior a David, Mateo 22:42 al 46. Jesús, obra salvadora. Isios, Osu, es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Por ejemplo, Éxodo 17:9, Lucas 3:29, Colosenses 4:11. Fue dado el Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal, en obediencia a la orden dada por el ángel a José, el marido de su madre. María, poco antes de que él naciera, en Mateo 1:21, es con este nombre que se le designa generalmente en las narraciones evangélicas, pero no sin excepciones, como en Marcos 16:19, Lucas 17:13 y una docena más de pasajes en este evangelio, y en unos pocos lugares en el de Juan. Jesucristo aparece solo en Mateo 1:1, 18, 16:21, al margen en Marcos 1:1, en Juan 1:17, 17:3. En Hechos se halla frecuentemente el nombre de su Señor Jesús. Se usa normalmente como en Hechos 8:16, 19:5 al 7. Véase también los relatos de las palabras pronunciadas por Esteban, 7:59, por Ananías, 9:7 y por Pablo, 16:31. Aunque tanto Pedro, 10:36, como Pablo, en el 16:18. Usaron también Jesucristo. Jesucristo cumplió la misión indicada por su nombre, Salvador, salvando a la gente de su pecado por medio de su muerte y su resurrección. Las dignidades de Cristo. En la época del Antiguo Testamento había tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo: el profeta, el sacerdote y el rey. Como mediador perfecto, 1 Timoteo 2:5, Cristo reúne entre sí las tres dignidades o cargos. Jesús era el Cristo, profeta, que ilumina a las naciones; el Cristo, sacerdote, que se ofrece como sacrificio a las naciones; el Cristo, rey, que gobierna todas las naciones. A Cristo como sacerdote. El sacerdote del Antiguo Testamento era un hombre consagrado divinamente para representar a los hombres delante de Dios, para poder conseguir el favor divino. Para los representados, el sacerdote ofrecía sacrificios
Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para reconciliar a los hombres con Dios. Su ministerio sacerdotal no ha terminado. Según Hebreos 7:25, Él es nuestro actual sacerdote, quien intercede al Padre a nuestro favor. Estudia en relación con estos capítulos 7 al 10 de Hebreos. Es decir, no necesitamos más sacerdotes, no necesitamos un cura, no necesitamos un pastor que esté perdonándonos los pecados, porque el único sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es Cristo, Rey de Salem, Rey de justicia, Rey de paz, admirable consejero, príncipe de paz. Ese es el sacerdote que hizo un solo sacrificio, no como los sacerdotes que hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, que cada año tenían que hacer el mismo sacrificio. Cristo hizo uno solo, una vez y para siempre. Nos dio acceso al trono de la gracia. Cristo como profeta. El profeta traía el mensaje de Dios a los hombres por predicación y por predicción de acontecimientos futuros. Cristo hizo estas dos cosas. Mateo 5 al 7 comparado con Mateo 24. Moisés profetizó de Cristo como el profeta. Hechos 3, 22, 26 comparado con Mateo 21, 10 al 11. Como apunta el doctor Pendleton, ninguno habló jamás como él en la manera autorizada de enseñar, en la adaptación de lo que dijo a la generalidad del pueblo, en su revelación de carácter de Dios, en su descripción de la naturaleza, en su manifestación del camino de salvación, en la luz que arrojó sobre la doctrina de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo, la gloria del cielo y las miserias del infierno. ¿Quién entre los sabios filósofos, patriarcas o profetas jamás habló como él en la majestad de su incomparable superioridad? Avanza arrancando de sus enemigos este elogio involuntario. Nunca ha hablado hombre así como este habla. Juan 7:46. Cristo como Rey de Reyes. Los judíos, basados especialmente en la profecía de David y de Daniel, creían que el Mesías sería un rey y estaban en lo cierto, con la única diferencia de que su reino no era de este mundo. Jesús declara ante Pilatos su posición de rey, según Juan 18:36-37. El ladrón arrepentido le reconoció como rey y le pidió lugar en su reino. Lucas 23:42. ¿Los cristianos esperamos su segunda venida? No. Los cristianos esperamos el rapto, el arrebatamiento, falsamente llamado rapto. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos a que seamos arrebatados en las nubes juntamente con Él. No lo esperamos que Él llegue a la tierra, porque no va a llegar a la tierra a buscar a la iglesia. Es desde las nubes. Claro eso. El cual se manifestará como Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Timoteo 6:14 dice, Él es el deber de los siervos de Dios predicar su palabra y hacer súbditos para este reino, mientras el Señor viene, sabiendo que Él pagará a cada uno conforme a su labor. Obra de Cristo. Cristo realizó muchas obras, pero la obra por excelencia que realizó fue el morir por los pecados del mundo. Mateo 1:21 y Juan 1:29. Están incluidas en su obra expiatoria su muerte, su resurrección, excepción. No solo debe morir por nosotros, sino también debe vivir por nosotros. No solo debe resucitar de los muertos para nosotros, no ascender para interceder por nosotros, según Romanos 8:34 y 4:25 y 5:10. La muerte de Cristo. La obra de la mediación tenía que culminar con la muerte del mediador a favor de los hombres, pues no había otra forma posible de resolver la situación. Para poder morir fue que Cristo se humanó. La evidencia más grande de que podía morir es que murió. Mateo 27:50 y Hebreos 9:15-17. La exaltación de Cristo. En Filipenses 2:5 al 11, Pablo presenta someramente el cuadro de la humillación y exaltación de Cristo. Fue en su humillación hasta la muerte y muerte de cruz, pero en su exaltación le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. El primer paso en su exaltación fue la resurrección. La resurrección de Jesucristo es el milagro clave del cristianismo. Si Cristo no resucitó, todo es engaño, mentira y fraude. Si podemos probar que Cristo resucitó, Él edificó el cristianismo, está firme. Véase 1 Corintios 15. La cuna del cristianismo y la conversión de Saulo no pueden explicarse sin aceptar el hecho de la resurrección. Cuando Pablo escribía, había muchas personas vivas que testificaban haber visto al Señor resucitado. 1 Corintios 15:6. Los incrédulos han formado algunas teorías para refutar el hecho de la resurrección, pero sus argumentos en nada han afectado la realidad. Gracias a Dios, en vez de signos de interrogación, podemos poner esto, doctrina, entre signos de admiración y decir, más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Gracias sean dadas a Dios por eso, porque nosotros tenemos una esperanza viva que no nos va a avergonzar.
El segundo paso de la exaltación de Cristo fue su ascensión. Para ir al Padre y disfrutar de aquella gloria que había tenido antes de venir al mundo, tanto la resurrección como la ascensión son hechos históricos declarados en la Biblia y confirmados por más de 2 testigos. 1 Corintios 15, 6 al 8. Lucas 24, 50 al 51, Hechos 1:9. La ascensión nos enseña que nuestro Maestro es el Cristo celestial. Abandonó este mundo porque le llegó el momento de retornar a su Padre. Ascendió a donde estaba antes. La ascensión de Cristo no fue seguida de ninguna otra aparición. Hechos 1:9 al 10 y Juan 20:17. El Cristo exaltado. El Señor es exaltado como recompensa por su obediencia hasta la muerte y le da toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, Efesios 1:20 al 23, Filipenses 2:9 al 11. El Cristo soberano. Cristo ascendió a su sitial de supremacía sobre todas las criaturas. Es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Todas las autoridades del mundo invisible, visible, están bajo su dominio. También es la cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia, no el pastor. El Cristo soberano. Cristo ascendió a su sitial. El Cristo que preparó el camino. La separación entre Cristo y la iglesia no es permanente. Ascendió en calidad de precursor para preparar el camino. Su promesa fue que donde Él esté, allí también estaremos nosotros. Juan 12:26. Esa es nuestra esperanza, encontrarnos con nuestro Salvador en el aire. Esa es nuestra esperanza. El Cristo que intercede. Una vez ascendido Jesús se convierte no solo en nuestro mediador, sino en nuestro intercesor ante el Padre. Según 1 Timoteo 2:5, en calidad de mediador obtiene acceso para nosotros. En la presencia de Dios, en calidad de intercesor, lleva las peticiones ante Dios como abogado, hace frente a las acusaciones contra nosotros por el acusador de nuestros hermanos en lo que respecta al pecado. 1 Juan 3:6. El Cristo omnipresente. La ascensión no solo le dio a Cristo omnipotencia, Mateo 28:18, sino también omnipresencia, Mateo 18:20. Mientras el Señor estuvo en la tierra estaba limitado a un sitio a la vez. Una vez ascendió, Él es omnipresente. Puede estar en todas las partes. Bueno, bien, mi hermano, espero que les haya gustado este estudio de Cristo, de cristología, algunos conceptos básicos para que usted vaya entendiendo lo que es la esencia de Cristo, la naturaleza. Cristo, al ser completamente Dios y completamente hombre, estuvo sujeto a limitaciones, a tentaciones humanas, pero sin pecado, como dice Hebreo, tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros debemos agarrar la experiencia de Cristo, debemos agarrar la actitud de Cristo, debemos poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, no en doctrina ni en mandamientos de hombres, sino en Cristo, fundamentados bajo la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siempre va a estar Jesucristo por encima de todo lo que cualquier hombre pueda haber dicho o escrito. ¿Por qué? Porque Cristo es la esencia, la verdad, la sabiduría, el poder y la fuerza de Dios. Teología bíblica y sistemática. Bibliología. Definición etimológica. Este término se forma de dos voces griegas: biblio, libro, logos, tratado, discurso, estudio. Bibliología es entonces la rama de la teología que trata sobre el estudio de la Biblia, las Sagradas Escrituras o las palabras de Dios. En este sentido, estudia el origen de la Biblia, es decir, los conceptos, características, repercusiones de revelación y la inspiración de Dios. Características singulares de las Sagradas Escrituras. En esta lección vamos a notar algunas de las características de la excelencia de la Biblia, las que los teólogos suelen llamar las perfecciones de las Sagradas Escrituras. Son 4 las que vamos a estudiar. Su infalibilidad, sin error, no se equivoca. Su perspicuidad, clara, transparente, inteligible, que puede ser entendida. Su suficiencia, contiene todo lo necesario, no le falta ni hay más nada que agregar. Su eficacia es efectiva, logra cambiar a la gente, es poderosa. La infalibilidad de la Sagrada Escritura, la perspicuidad de la Sagrada Escritura, la suficiencia de las palabras de Dios, la eficiencia de las palabras de Dios, como algunos puntos y algunos conceptos básicos.
La infalibilidad indica que las escrituras no tienen ningún error, que no se contradicen, que no fallan. Algunos agregan a la palabra infalible el concepto de inerrancia, sin error. Cuando hablamos de la infalibilidad, tenemos que recordar que la Biblia en sí es la autoridad final, porque en ella el Dios viviente que se da a conocer en Jesucristo nos habla, y esto es lo que hace infalible. No es infalible porque es la Biblia, sino porque es las palabras o las sagradas escrituras, por así decirlo. El Jesucristo mismo es el que habla. El mensaje de la Biblia es el mensaje que él mismo nos da. El diccionario Larousse dice: infalible, imposible equivocarse sin error. Cuando habló Dios, esto vamos a hacer énfasis, porque hay partes en la Biblia donde se contradicen. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que escribieron los hombres que estaban equivocados, hubieron cosas donde habló el diablo que estaba hiper recontra equivocado, donde hablaron los demonios, y hubieron también donde hablaron los santos profetas inspirados por Dios, donde habló Dios y donde habló Cristo y el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. No tiene contradicción, no tiene errores, es infalible. Eso es una aclaración. La perspicuidad. Cuando hablamos de la perspicuidad de la Biblia, afirmamos que la Biblia es clara, transparente e inteligible, que no engaña, que no intenta hacer otra cosa sino lo que es. Esta doctrina es importante porque se oye con frecuencia excesiva que la Biblia es infalible, aunque realmente nadie la puede entender, y que quiere decir lo que cada lector quiere que diga. Cada hereje, como todos sabemos, tiene texto de prueba y pone el pretexto de basarse en la Biblia. Muchos concluyen que si la Biblia puede significar distintas cosas para distintas personas, la Biblia es muy poco clara. Hay quienes sostienen que pueden interpretar la Biblia solamente lo que han recibido el don que les fue impartido por ordenación. Insisten en que si la bendición eclesiástica no se puede entender correctamente la autoridad interpretativa es conferida solamente por la jerarquía eclesiástica. Para ellos, la Biblia puede ser entendida solamente mediante una interpretación oficial. Las Sagradas Escrituras para ellos no son perspicuas. ¿Por qué? Porque ellos se creen el dueño del monopolio del Espíritu. Lo dejan que las demás personas interpreten la Biblia conforme a la misma Biblia. Porque interpretar la Biblia no se queda solamente ahí. Tú tienes que hacer una buena hermenéutica, una buena homilética y arrojar una buena exégesis a través de eso. Y la exégesis es el estudio profundo, claro, conciso de las escrituras y un informe detallado de lo que tú has estudiado, un estudio profundo y exhaustivo. Quiere decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiso decir y no lo que la Biblia simplemente dice, que es lo que hace mucho esta gente. La suficiencia de la Biblia. Hay muchos hoy en día que no creen que la palabra de Dios es suficiente, pero muchos creen que algo tenemos que agregar a la palabra, aunque sea solamente el llamamiento al altar. Una palabra peligrosísima en la doctrina es esta, el altar. Y dicen la Biblia y la tradición, o la Biblia y los escritos, de José Smith o la señora White. Algunos dicen que es la Biblia y cierta experiencia o cierta manifestación. Afirmamos que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación, que no tenemos nada que agregar a ella, es suficiente. Entonces no debemos buscar ni aceptar otra revelación. Pablo, de una manera muy suya, habla de esto en 1 Corintios 1 al 4, y Pedro habla de las escrituras como la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con nada. Cuando las personas inventan que Dios me reveló que la gente tenía que vestirse de azul, de negro, de morado, de manga larga, tienen que cortarse el bigote, la chiva, para poder predicarla en las palabras de Dios o la Biblia, explicarla en su contexto, cuando tiene llamamiento, cuando está capacitado, bajo pena de excomunión, imponen el ponerse uniforme, persiguen a los hombres, porque una persona no hizo esto, porque no hizo lo que el líder le agradó, porque es un caudillo legalista. Entonces empiezan a añadir a la Biblia que los estatutos de la obra, que los decretos, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y eso se vuelve un sincretismo, una mezcla de diferentes doctrinas, una mistura. La eficiencia de la Sagrada Escritura. Dijo Dios que su palabra no volverá a él vacía, Isaías 55:11. A esto nos referimos cuando hablamos de la eficiencia, no eficacia de la palabra de Dios. La palabra hace lo que debe hacer, no falla. Jesús sostiene el mundo con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. En Hechos leemos la palabra que crecía, Hechos
6, 7 y 12, 24, y se multiplicaba. Ciertamente todo el libro de los Hechos está presentado como una historia de la eficacia de las palabras de Dios. En el Salmo 119, evidencias que la Biblia es la Sagrada Escritura y es la verdad. Ya nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la Sagrada Escritura, lo hemos comprobado y no lo discutimos, pero con frecuencia nos encontramos con personas que exigen algunas pruebas. El obrero del Señor debe saberla a fin de poder guiar a otras almas a la sublime verdad de Dios que ha revelado a los hombres, y de que esta revelación es la Biblia. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta e inherente. Evidencia interna. Entendemos por evidencia interna la unidad de la Biblia y en su fondo y en su forma. La unidad de la Biblia. La Biblia se caracteriza por su unidad tanto en su mensaje como en su propósito moral, escrita por escritores diferentes, de lugares diferentes, de culturas, y sin embargo mantenían una unidad en su mensaje, el cual proveía de un solo autor, Dios. Lo mismo pasa con su propósito moral. Todos los libros de la Biblia tienen el mismo propósito moral. Condenan el pecado y profesan la salvación por medio de Dios y de su Hijo, Jesucristo. Veamos la unidad de su mensaje. Es un libro escrito por más de 40 autores que escribieron en distintas épocas, cubrieron un periodo como de 14 siglos, sin ningún plan trazado de antemano, y sin embargo todos representan los mismos atributos de Dios. Hablan del estado caído del hombre, presentan para la humanidad a Cristo como la única esperanza de salvación, parecen escritos por una sola persona, y así es la realidad, pues Dios las inspiró para que escribieran en esa forma. De lo contrario no había la unidad en el libro. 2 de Pedro 1:21. La unidad en su propósito moral. La Biblia es una historia de los seres humanos en relación con Dios. La Biblia en todas partes, tanto en la profecía como en la historia de los salmodias, en todo persigue un fin, y es el establecimiento de la relación entre los hombres y Dios. En todas ellas se condena el pecado y se ensalza la pureza y la santidad. La persona y el carácter de Cristo. Su persona es única en toda la literatura, además su nacimiento de una virgen, hijo de María y no de José, hijo de Dios e hijo del hombre, al mismo tiempo poseyendo dos naturalezas y una sola persona. ¿Quién hubiese imaginado una persona con tales atributos en cuanto a su carácter? Un hombre que no cometió pecado en toda su vida, el cual puede decir a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Evidencia externa. Aquellos aspectos fuera de la Biblia que atestiguan claramente la veracidad de la misma por la profecía cumplida. Uno de los argumentos más fuertes para probar el origen divino de la Biblia y para demostrar que es un libro digno de ser creído y digno de confianza es la profecía cumplida. Es interesante ver, por ejemplo, la profecía acerca de Cristo en el Antiguo Testamento y consta su fiel cumplimiento en el Nuevo. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido, pero el hecho de que algunas se han cumplido nos hace creer que las muchas profecías que aún no se han cumplido demás se cumplirán. Recordemos que la Biblia es un libro principalmente profético y que esto le hace ser un libro distinto de los demás, que es el libro que te lleva a la vida eterna. La preservación de la Biblia. Y hemos dicho que la Biblia ha sido atacada como ningún otro libro. A pesar de eso, no ha podido ser destruida. Antes, cada día se traduce a nuevos idiomas y en las prendas siguen sacando miles y miles de ejemplares para satisfacer la demanda cada vez más creciente. Eso es en sí un milagro, y nos enseña que la Biblia es un libro de origen divino, digno de ser creído y obedecido. Es la literatura más leída y más vendida en la historia de la humanidad. No hay literatura más exquisita, más vendida en la historia de la humanidad que la Biblia, y se sigue vendiendo por millones actualmente. Nunca pasa de moda. Evidencia espiritual. Es su efecto sobre la Biblia de los hombres, el cambio operado en los hombres que estudian la Biblia. Los casos abundan en cualquier sitio donde se haya predicado el Evangelio y haya sido recibido. Los hombres que han venido en contacto con la enseñanza de la Biblia han empezado inmediatamente un proceso de superación moral. Los resultados son visibles inmediatamente. El ladrón deja de robar, el vicioso deja su vicio, el hombre depravado asciende al trono de honor, y es maravilloso el efecto de la doctrina de este santo libro. ¿Cuál otro libro ejerce la misma influencia en el hombre que lo lee? Ninguno. La Biblia no es un libro, es el libro, el rey de los libros. Porque ahí te va a enseñar cómo debes comportarte en tu vida, cómo ser exitoso, cómo ser una persona llena del Espíritu, cómo ser una persona que ame al prójimo, al enemigo, que vive en santidad, en amor, en justicia, en paz, en benignidad, en bondad, en templanza, en fe, en mansedumbre y en bondad.
Evidencia literaria: la seriedad y la honorabilidad de los hombres que como instrumento de Dios escribieron en las páginas de la Escritura. Un estudio detallado de los autores de la Escritura revelará que fueron hombres de Dios que bajo autoridad y fe de un documento histórico cualquiera depende de su autenticidad, su integridad y su veracidad. Es auténtico si realmente pertenece al autor íntegro, si se ha hallado hasta nosotros como salió de las manos del autor sin cambios sustanciales, y verás si el autor conoció al autor de los hechos y los refiere con toda sinceridad. Los libros de la Biblia reúnen estos tres requisitos. Luego su valor histórico es innegable y es un libro digno de ser creído, amado y obedecido, respetado, considerado y humillarnos bajo su poder. Gracias, mi hermano. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Mañana seguiremos con lo que es inspiración y otras cosas de la Biblia. Muchas gracias, bendiciones, hermano Moisés Castillo, para su servicio.